¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar con uniones químicas. Las uniones químicas, vamos a tratar de ir explicándolo de a poco y que fluya. Son atracciones que tienen los átomos entre sus cargas positivas y sus cargas negativas, es decir, entre sus protones y sus electrones. Entonces, la podemos definir, como decíamos, como la fuerza que actúa entre dos átomos, grupos de átomos, con intensidad suficiente como para mantenerlos unidos, juntos en una especie química. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos moléculas que están formadas por el mismo tipo de átomo, por distintos tipos de átomos. Estas están en el plano, estas son espaciales, oxígeno, dióxido de carbono. Tenemos moléculas que son triatómicas, como estas que aparecen acá abajo, cuando se dice que una molécula es triatómica, porque está formada por 3 átomos. Bien. ¿De qué dependen, como decíamos? Bueno, básicamente las atracciones se generan entre los electrones de los átomos y los núcleos. Ahora, los gases nobles, en todo lo que estábamos viendo antes, los gases nobles presentan una estabilidad llamativa y se induce a pensar que esa estabilidad que tiene el gas noble se debe básicamente a su configuración electrónica. Recordando que en general las distribuciones electrónicas de los gases nobles son S2P6, excepto el helio, que es 1S2. El resto van a ser 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, y así sucesivamente a medida que vamos bajando por el grupo. Esos son los gases nobles, ¿sí? Que algunos se los usan para hacer letreros luminosos como el neón. Entonces, son monoatómicos, pero existen compuestos formados por gases nobles, obviamente que hay que poner energía para poder conseguirlos, como estos óxidos el óxido del xenón, el tetrafluoruro del xenón, etc. Así que sí forman moléculas, pero naturalmente esto no sucede. Ahora vamos a analizar cómo están atraídos los átomos entre sí. Por ejemplo, ahí tenemos lo que se llama cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que sabemos que tiene forma de cristal, ¿sí? Cuando uno ve un grano de sal gruesa, tiene ese aspecto. Después tenemos esto que es cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno es un gas, pero que se lo puede disolver en agua. Entonces ya tenemos, por ejemplo, el cloro con el sodio lo tenemos en estado sólido y el cloro con el hidrógeno está en estado gaseoso, y se puede disolver en agua. El cloro con el cloro es un gas que cuesta mucho disolver en agua. Entonces lo que primero podemos deducir es que no todas las fuerzas con que los electrones atraen a los protones, o los protones atraen a los electrones, tienen la misma intensidad. Por lo tanto, lo que vamos a tener son distintos tipos de uniones químicas. Intervienen las cargas positivas de los núcleos, los protones, con los electrones del último nivel. Y lo que se busca es estar en el estado de menor energía, es decir, como estábamos explicando un poco antes, tener una configuración electrónica, ambas partículas, ambos átomos, donde estén estables usando la menor energía posible. Obviamente que esa energía mínima es mucho menor que la que les demanda a los átomos estar separados. En cambio, los gases nobles no lo necesitan. Por eso los gases nobles aparecen de forma natural como monoatómicos, mientras que el resto de los átomos tiene que estar unidos entre sí o con átomos de otra especie química, porque estando separados les cuesta mucho más energía. Se unen justamente para estabilizarse en la configuración electrónica del gas noble más cercano. Por lo tanto, algunos van a tener que ceder electrones, otros van a tener que aceptar electrones.
tanto la energía de ionización como la afinidad electrónica nos dan una idea de quién puede ser el que ceda o el que reciba. Es decir, alguien que tenga una alta energía de ionización significa que va a ser muy difícil que me pueda ceder un electrón, mientras que sí va a poder aceptar un electrón con facilidad. Y en el sentido contrario, habrá átomos que les cueste más recibir electrones que ceder electrones. Pero la propiedad periódica que más se acerca a definir qué tanto necesita uno ceder o recibir, lo define la electronegatividad. Eso nos va a dar una idea de cómo se comporta químicamente el átomo con la electronegatividad. Empecemos por un tipo de unión, que es la iónica. La unión iónica, como su nombre lo indica, está formada por iones, ¿sí? Recordando que los iones, tenemos los iones positivos, llamados cationes, y los iones negativos, llamados aniones. Entonces lo que hacemos es, tengo dos átomos unidos, y yo quiero saber si la unión que tienen es iónica. Entonces vamos a la tabla de electronegatividades de Pauli, explicada en el video de electronegatividad anterior. Las restamos y encontramos que si es 2, el 50% del enlace tiene características de iónico. Y si es más de 2, tenemos más predominancia del enlace iónico. Vamos a empezar a ver un poco lo del tema de cómo es que funciona la electronegatividad y la energía de ionización. Ahí tenemos un ejemplo. El sodio, con su configuración electrónica, y ahí está pintado de amarillo la configuración electrónica externa, ¿sí? Digamos que el sodio, que no es un gas noble, tiene una configuración electrónica inestable. Entonces, las opciones son para asemejarse a un gas noble, o pierde un electrón y nos quedaría 1s2, 2s2, que es la configuración electrónica del neón, o recibe 7 electrones y que tenga la configuración electrónica del argón. Obviamente que entre perder un electrón y recibir 7, lo más económico es perder un electrón. Por lo tanto, el sodio, para estabilizarse, pierde un electrón y se ioniza en forma de catión, y le queda al catión la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, que corresponde a la configuración electrónica del neón. Por otro lado, teníamos el cloro, que tiene 7 electrones en su última capa. Esa sería la configuración electrónica externa, 3s2, 3p5. Para estar estable buscará la configuración del gas noble más cercano, que es el argón. Necesita recibir un electrón, no va a perder 7 electrones para configurarse con la estabilidad del gas noble neón. Va a recibir un electrón. ¿Y quién le va a mandar ese electrón? Se lo va a mandar el sodio. Entonces el cloro va a quedar con 18 electrones y 17 protones. Esta es la naturaleza de la unión iónica, donde hay uno que pierde electrones, se ioniza en forma de catión, y otro que acepta electrones y se ioniza en forma de anión. ¿Cómo se representa esta unión iónica? Bueno, Lewis, o Lewis, como prefieran, propuso la siguiente forma. Entre corchetes se pone el catión y afuera del corchete ponemos la carga, obviamente, positiva del catión. En otro corchete vamos a poner al cloro. Pero al cloro, en el caso de los aniones en la estructura de Lewis, se tienen que poner los electrones de la última capa. Es decir, que teníamos 7 en la configuración electrónica externa que tenía el cloro como átomo. Duquesa, tenemos ahí Van 6, con Esteban 7. Pero el cloro, como vimos a la derecha para formar el anión cloro menos, recibe un electrón que se lo envía el sodio y se pone entre corchetes con la cantidad de carga que recibió, en este caso una carga que recibe el cloro. Y esta es la forma de representar la estructura de Lewis o Lewis, como quieran llamarlo. Es decir, el catión entre corchetes con su carga,
el anión entre corchetes con su carga, pero dentro de los corchetes vamos a ubicar con su carga, pero dentro de los corchetes vamos a ubicar los electrones que tenía el átomo antes de recibir en la configuración electrónica externa del mismo, y el electrón, marcado de otra manera, que recibe el cloro en este caso para transformarse en un anión. Obviamente que en este caso es 1 y 7 porque elegimos el cloro, dependiendo qué átomo con alta electronegatividad vamos a elegir, puede ser que necesite recibir más electrones el anión, o dependiendo qué átomo que pierde electrones, puede perder más de un electrón, como el calcio, que puede perder 2 electrones, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la forma correcta, no van los electrones del sodio de la última capa. Y estas uniones tienen una característica que fue el primer dibujito que vimos, que forman cristales, forman redes cristalinas. Ahí tenemos una red cristalina, donde el sodio es el amarillito, el cloro es el verde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si bien el átomo de sodio, un átomo de sodio está unido a un átomo de cloro, lo que pasa es que es tan positivo el sodio y tan negativo el cloro que se empiezan a atraer a otras moléculas con unión iónica de cloro y sodio, atrayéndolas con tanta intensidad que empiezan a unirse formando una unión, un cristal. Por ejemplo, si el sodio del centro está unido a uno de los cloros, este sodio a su vez atrae a 5 cloros más. Y así sucesivamente se va formando la unión química y el cristal. ¿Cuáles son las características del enlace iónico? Bueno, fundamental esto, no son sólidos moleculares, no forman moléculas, sino forman redes cristalinas. Esas atracciones que aparecen entre una molécula con unión iónica de cloruro de sodio y una vecina, esas fuerzas se llaman fuerzas de atracción electrostáticas o fuerzas de Coulomb. Veamos. Los compuestos tienen alta dureza, pero son frágiles. Vamos a definir qué es dureza. Básicamente, la dureza es la tendencia que tiene un átomo, un sólido, al ser rayado o penetrado por otro más duro. Se define como el grado de formación permanente que sufre un metal bajo la acción directa de una carga determinada. Es decir, la resistencia que opone un cuerpo a ser rayado o penetrado por un cuerpo más duro. Por ejemplo, la escala de dureza, el 1 lo tiene la uña, todo lo que raya la uña es menor que 1, y todo lo que raya a la uña es mayor que 1, siendo el diamante el elemento que raya a todos, el que está al tope de la escala de dureza. Y vamos con la fragilidad. La fragilidad es la propiedad que tienen algunos metales que no tienen deformación plástica. Por ejemplo, yo puedo agarrar una lámina de cobre o un pedazo de cobre, golpearlo, y no se fractura, ¿sí? Es decir, que no es frágil. En cambio, estos cristales, cuando se los golpea, lo que sucede es que lo que estamos haciendo es rompiendo esa fuerza de atracción positivo-negativo, y cuando con los golpeos que desplazo parte del cristal, se enfrentan siempre cargas de igual signo. Por ejemplo, veamos acá en el que está con las imágenes en azul, ahí quedan, por ejemplo, las cargas negativas de los cloros enfrentándose, y las positivas de los sodios, y en la línea punteada vemos cómo se produce esa fractura, que es como uno entiende que se quiebran las cosas. Bueno, son frágiles. Con un pequeño golpe, de hecho, yo puedo moler no sé, la sal parrillera o la sal gruesa, y se transforma en sal fina. Eso sería una acción de su poca fragilidad. Ahora, los compuestos iónicos, al ser tan positivos y tan negativos, se pueden solvatar en compuestos polares que tienen polaridad como el agua. Es decir, que
si yo pongo cristales de cloruro de sodio en agua, nosotros vamos a ver que se separa el cloro del sodio. Eso, lo que primero uno puede decir, es que le genera movilidad, ¿sí?, dentro del agua a cada uno de los iones que me forman el cloruro de sodio. Y esa es una de las características de por qué el agua puede ser conductora cuando yo tengo un sólido iónico o alguna sustancia, que no necesariamente tiene que ser un sólido iónico, que tenga movilidad y pueda conducir la corriente eléctrica. El agua es una mala conductora de la corriente eléctrica, no el agua potable, porque el agua potable no es agua, porque lo que estamos hablando cuando decimos agua es solamente agua, agua destilada, tridestilada. Esa agua de la que estamos hablando no conduce la corriente eléctrica. Obviamente que la que nosotros estamos usando en casa tiene partículas, tiene iones disueltos que la hacen conductora. Entonces, pero es conductora porque tiene iones disueltos, no porque el agua en sí sea conductora. Entonces, los sólidos iónicos, si están disueltos en agua en solución acuosa, son buenos conductores de la electricidad. También, si yo los tengo fundidos, es decir, pongo cloruro de sodio y aumento la temperatura hasta pasarlo al estado líquido, los cristales de cloruro de sodio, una vez que están en estado líquido, como tienen movilidad, son conductores. No son conductores cuando están en estado sólido, porque como es tanta la atracción que hay entre lo positivo y lo negativo, los electrones quedan atrapados dentro de esa red cristalina, no teniendo movilidad alguna. Por eso, en estado sólido, los sólidos iónicos no conducen la corriente eléctrica. Veamos un ejemplo. Acá tenemos esto que es el fluoruro de litio, forma red cristalina, y cómo se representa la estructura de Lewis, de la misma manera que el sodio. El litio, la configuración electrónica es 1s2, 2s1, y la del flúor 1s2, 2s2, 2p5. Tiene 7 electrones en la configuración electrónica externa, recibe un electrón el flúor, y el litio pierde un electrón. El litio, cuando pierde un electrón, no es necesario escribirlo, pero mientras lo voy comentando, la configuración electrónica le queda 1s2, que es el gas noble más cercano que tiene, que es el helio. Mientras que el flúor, que tiene 7 electrones en su última capa, el gas noble más cercano que tiene es el neón, que tiene 2s2, 2p6, es decir, que va a recibir un electrón que manda el litio, formando así entre el litio y el flúor una unión iónica. Voy a dar un par de tips. En general, los elementos representativos, es decir, los que están en el bloque S y están en el bloque P, el número del grupo me indica cuántos electrones tiene en su última capa. Fíjense que el cloro y el flúor están en el grupo 17, ambos los representamos con 7 electrones, mientras que el litio y el sodio están en el grupo 1, no se representan los electrones porque no se ponen los electrones que pierden, ni los que le quedan, pero ambos pierden un electrón, están en el grupo 1. Lo mismo sería el caso del bromuro de potasio. El potasio es del grupo 1, el bromo del grupo 17, el bromo tiene 7 electrones, le falta uno para llegar a la configuración electrónica de su gas noble más cercano. El potasio pierde un electrón para parecerse a la del argón y el bromo a la del criptón, y queda conformada la unión iónica. También va a ser, les puse los dibujitos para que vean, las fotos para que vean que en ambos casos tenemos cristales. Vamos con otro caso, el óxido de litio. Bien, el oxígeno es del grupo 16. Tiene 6 electrones. Fíjense que ahí se ven 6 puntitos. El litio es del grupo 1. Pierde un electrón para parecerse al neón. Por lo tanto, para que el oxígeno quede estable, necesita 2 electrones, porque tiene 6, y necesita 2 para parecerse al neón. Entonces va a necesitar de 2 litios. Un litio le va a mandar un electrón, el otro litio
le manda el otro electrón y se escribe de la siguiente forma: corchete, litio, con su carga positiva, oxígeno, dos cargas negativas, recibe los dos electrones que son las cruces, y el otro litio que manda el otro electrón. Ahí tenemos el dibujo del óxido de litio. Otro caso que es parecido pero a la inversa es cuando el catión pierde dos electrones. Acá había elegido el caso de un anión que recibe dos electrones. Si yo tengo el calcio que pierde dos electrones para tener la configuración electrónica, ustedes vayan viendo en la tabla del argón, que es el 18, el calcio es 20, y unido con el cloro, que es del grupo 17, es decir, que tiene 7 electrones, necesita uno para estar estable, cada cloro recibe un electrón del calcio y el otro cloro recibe el otro electrón del calcio. El cloruro de calcio es un compuesto iónico. Vamos a hacer una pequeña práctica. Dice, ahí vamos a poner unas moléculas y vamos a ver las electronegatividades que vamos a sacar de la tabla periódica. Este método solo es válido para saber si una ion es iónica. Nada más, no sirve para otra cosa. Arranquemos. El cloruro de sodio, uno va a la tabla periódica, busca la electronegatividad del cloro, es 3, la del sodio es 0,9, la resto 2,1, mayor a 2, iónico. Se acabó. Óxido de sodio, 3,5 del oxígeno, 0,9, 2,4, iónico. Dióxido de carbono, la diferencia de electronegatividad, 1, menor que 2, no es iónico. No decimos qué es, no es iónico. Amoníaco, lo mismo, no es iónico. Cloruro de bario, 2,1, mayor a 2, iónico. El pentóxido de nitrógeno, 0,5, no es iónico. Nitruro de calcio, 2, iónico, 50% iónico. Fluoruro de aluminio, 2,5, iónico. Cloruro de hidrógeno, 0,9, no iónico. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo de los compuestos iónicos tenemos que escribir la estructura de Lewis, ¿sí? Y acá tenemos los ejemplos recién nombrados. El sodio del grupo 1 pierde un electrón, el cloro del grupo 17 tiene 7, recibe 1, quedó. Acá el oxígeno con el oxígeno del grupo 16, tiene 6 electrones, cada sodio pierde un electrón, son 2 sodios. Cloruro de bario, ¿sí? Parecido al que habíamos hecho atrás con el cloruro de calcio, porque el bario y el calcio son del grupo 2, los dos pierden 2 electrones y cada cloro recibe un electrón. El nitruro de calcio. Bueno, acá hay que tener, en realidad es la misma lógica, pero uno acá lo que tendría que prestar atención es que cada nitrógeno necesita recibir 3 electrones para estar estable. Y cada calcio tiene que perder 2 electrones para estar estable. ¿De qué manera podemos hacer esto? Bueno, cuando yo tengo que adecuar dos números que no son múltiplos, como 2 y 3, o sea, dos electrones que pierde el calcio, así que le quedan 2 cargas positivas y 3 negativas que necesita recibir el nitrógeno, buscamos entre 2 y 3 el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 2 y 3 es 6. Por lo tanto, entre los calcios tienen que perder 6 electrones y los nitrógenos tienen que recibir 6 electrones. Fácil, tengo 3 calcios, tengo el calcio que pierde 2 electrones. Para tener 6 electrones necesito 3 calcios y cada nitrógeno necesita recibir 3 electrones. Para recibir 6 electrones necesito 2 nitrógenos. Y por último el fluoruro de aluminio, el flúor necesita recibir 1, el aluminio manda 3, necesito 3 flúor. Bien, después vamos a hacer algún ejercicio, otro video, ¿sí? con ejercicios de uniones iónicas. Pasemos a las siguientes, las uniones metálicas. Bueno, las uniones metálicas son de bastante intensidad, tiene una estructura cristalina diferente a la estructura cristalina que presentan los sólidos iónicos. En general están formados por
átomos en su estado elemental, ¿no? No sé, cobre, oro, esos serían los elementos que presentan uniones metálicas. El tema es que los electrones son atraídos por el conjunto de los núcleos de los átomos. Es decir, que tienen una movilidad, si bien están atraídos, es como que dos átomos distintos atraen a un grupo de electrones, por decirlo así, o todos los núcleos de los átomos atraen a todos los electrones de igual manera, pero los electrones se pueden desplazar pasando de una nube a la otra nube. Entonces, ya empieza a ser distinto la forma de estar atraídos. Si bien tienen alta atracción, no quedan tan atraídos como en la unión iónica. Ahí tenemos unos ejemplitos de los metales que uno conoce, o por lo menos lo que uno está acostumbrado un poco más a ver. Dice, como los electrones pertenecen a una red cristalina, los mismos tienen movilidad y se interpreta como que los núcleos, es decir, todos los núcleos de los átomos, están sumergidos en un mar de electrones. Entonces, todos los electrones están atraídos por todos los protones de distintos átomos, tienen una cierta movilidad, entonces eso le confiere propiedades distintas a las de la unión iónica. Por ejemplo, son dúctiles, ¿sí? La ductilidad tiene que tratar de interpretarla que no es dúctil jugando al fútbol. No, la ductilidad implica que se puede hacer hilos. Y como tienen los electrones así, no tan atraídos, son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. De hecho, casi todos los cables que se usan son de cobre. Hay cables que son de aluminio, también que conducen la corriente eléctrica, que se usan como conductores. Y también tenemos ollas de acero, que es hierro con carbono, aluminio, cobre, ¿sí? Indicando que se usan porque tienen movilidad los electrones y transmiten bien el calor. Ahí tenemos los dibujitos. Gucci. Son maleables. Otra propiedad que está definida, que lo que significa en términos físicos la maleabilidad, es que se pueden hacer láminas finas, siendo el oro el átomo que podemos hacer la lámina más fina, que es la que usó Rutherford para hacer su experiencia para demostrar que lo de que había el modelo de Thomson no era del todo correcto. Poseen altos puntos de fusión y de ebullición. Bueno, ahí tenemos, fíjense, que ahí en la tabla, el estaño y el plomo, que son los que le llamamos metales pobres, son los que menos atraídos los tienen, porque pasan rápidamente al estado líquido, y después vamos aumentando. Ahí aparece el bronce. El bronce es una aleación, igual que el latón, ¿sí? El latón es una aleación entre el zinc y el cobre, y el bronce es una aleación entre el cobre y el estaño, y tenemos la plata, el cobre 1050, ¿sí? El hierro 1500, no veo por ahí, tiene que estar por ahí, 1550 es el níquel 1400, ahí está, 1583 el hierro. Y esas son las características que presenta el enlace metálico. Bueno, por acá paramos y seguimos el próximo vídeo con las uniones covalentes, que son un poquito más largas, y a pedido del gran público me pidieron que haga videos cortos, y bueno, estoy trabajando en eso. Así que bueno, por favor suscríbanse al canal y nos estamos viendo en la próxima entrega. Denle like. Nos vemos. Adiós, bambini.